Continuar con la clase del sábado pasado y empezar la unidad 3. Eh, no sé, son temas lindos, la verdad que a mí me gustan. Comparado con otros capítulos que tal vez son más pesados, estos capítulos son lindos, va, a mí me gustan, son interesantes. Bueno, el juego de la política, de la economía entre las distintas potencias. Eh, Está bueno conocerlo, hacia dónde van. Buen día, Alicia. Alicia la conozco del cuatrimestre pasado. Alicia, buen día. Buen día, profesor. Ah, bueno, pensé que no me escuchaste. Está bien. Estaba buscando el cuaderno, las cosas. Bueno, Alicia. Estábamos hablando de la clase del sábado pasado. Alguno puede tener ahí algún resumen. Yo mandé todo, ¿no? Mandé el PowerPoint. Les cuento que los PowerPoint empecé a hacerlos a partir de este cuatrimestre. El cuatrimestre pasado yo no hacía PowerPoint. Porque no los veo. Yo veo el PowerPoint, pero no los veo. Y a mí me gusta el feedback de cada uno de ustedes. Pero bueno, hice el PowerPoint. Me parece que es más gráfico, es más claro explicar con el PowerPoint. No sé a ustedes qué les parece. Pero bueno, me parece más claro para ustedes y para mí también, ya que me es más fácil también hablar a través del PowerPoint. Pero bueno, a ver si alguno tiene algún apunte o algo para comentarnos qué dimos, mientras que van ingresando el resto, somos 16. Si no le molesta, ¿puedo comentar algo yo, profe? Alicia, sí. Sí. Bueno, según lo que vimos la clase pasada, era el dinero, la confianza del dinero, eh, cómo surge el patrón oro, según lo que tengo yo el resumen mío del cuatrimestre pasado, que se vuelve inconvertible, el petrodólar por el poder militar, no me sale la palabra, desregularización del sistema monetario, los encajes, el banco cuando tiene ya, perdón, el sistema financiero cuando puede hacer préstamos, eh, la expansión de la masa monetaria, el tema de la Reserva Federal, eh, Sí, cuando se yo ubica y cómo se monitora. ahora que me decís Alicia de la Reserva Federal es un tema que no vi, porque lo vi medio descolgado del apunte, pero es muy importante. Yo cuando lo leí el cuatrimestre Para mí pasado, fue interesante porque siempre me pregunté por qué todo tiene que ser dólar, por qué todo tiene que ser dólar. En su momento, no, hasta pero a mí me llamó la atención cuando leí el apunte, pues yo no lo sabía, la verdad que no lo sabía. Pero ¿saben quiénes son los dueños del Banco Central de Estados Unidos? Eh, Son la familia Rothschild, Rockefeller y Morgan. Está la hoja 5 de la unidad 2. Son una serie de familias adineradas, los dueños de la Reserva Federal, ¿sí? Que emiten el dinero y le cobran a Estados Unidos por emitir el dinero. ¿Está bien? Tienen una prima por la emisión. Pero no termina ahí lo curioso de lo privado. Eh, Ahí dice, con cada dólar emitido aumenta la deuda de Estados Unidos contra la Reserva Federal, ¿no? Este mismo sistema funciona en el Reino Unido, que el Banco de Inglaterra también es un banco privado que pertenece al mismo grupo de bancos que controla a la Reserva Federal. ¿Se entiende? Fíjense que tanto la Reserva Federal
como el Banco de Inglaterra son de los mismos dueños. Pero tampoco termina ahí, ya que el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es un banco que controla o que regula todos los bancos centrales del mundo, también es propiedad del mismo grupo de bancos. Yo desconozco si tienen alguna injerencia en la política de cada uno de los bancos. Pero me llama la atención, ¿no?, que los tres bancos que son los más importantes del globo pertenezcan a la misma persona o a la misma grupo de personas. Eso es una cuestión de, a mí me hace ruido el tema de la oposición de intereses, o si se juntan estos y dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, es como que son los dueños, no sé, quién, está bien, están regulados por los distintos estados nacionales de cada país, pero sepamos que no son como en la Argentina, que son bancos, el Banco Central es estatal, totalmente estatal, y libera sus políticas a favor o en contra del gobierno de turno, eso no lo sabemos. Pero en este caso son bancos privados, ¿sí? Sí, Alicia, ¿qué más? Perdón, después seguimos con la financiarización y, bueno, cómo los países árabes, cómo Estados Unidos maneja el control del petróleo con los países árabes. Y hasta ahí llegó toda mi sabiduría. Ah, lo del tema de la burbuja, que una compañera preguntó, también vimos eso. Pero ¿Qué quedó pasa? claro cómo es el O tema sea, del incremento de los precios a partir de cierta masa monetaria. para mí más o menos. Eso yo Todavía me cuesta a mí. tengo previsto volver a darlo porque me parece importante. Están entrando y yo tengo que admitirlos. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla. Esperen, vamos a compartir la pantalla, pero primero... esperen que busco el documento. Coyuntura. Vamos a abrir primero el PowerPoint de la semana pasada. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Yo a ustedes no los veo, pero bueno, no importa. Hablamos de las 4 patas de la globalización: dinero fiduciario, definición, características, etapas, patrón dólar, desregulación, expansión de la masa monetaria y dinero fiduciario. Yo quiero que sepamos bien la secuencia de cosas que se producen con la expansión de la masa monetaria y el dinero fiduciario, ¿sí? Porque tengo en mente hacer alguna pregunta respecto de la correlación de esas cosas, ¿sí? Bueno, acá en este gráfico yo no sé si les queda claro. A mí me resulta claro, pero claro, yo porque lo hice, pero escucho el feedback de ustedes. Estas características, mayor volumen de plata en el circulante, hay una cantidad excesiva de dinero, se traslada a los precios,
de activo de riesgo, y ese traslado, al no haber una tasa de interés atractiva, los capitales dijimos que se van a estos activos, y al subir rápidamente también bajan rápidamente, y eso es lo que define el apunte como burbuja en un contexto de globalización financiera. ¿Está claro? ¿Algún feedback, por fin? Sí, ¿Estamos profe, ahí? esto de las burbujas quedó claro. ¿Cómo? Que esto de las burbujas quedó claro de la clase pasada. Ah, bueno. Después, algo que también es medio obvio, pero bueno, la cantidad de dólares que hay en el globo en relación a los PBI, vemos que como van subiendo, en línea con esto que vimos antes, y después nos dice cuáles son las consecuencias de esa emisión. A diferencia, quedó claro, porque yo le escribí a Marcos, inclusive, porque en un momento me agarró duda, pero le escribí a Marcos cuando daba este tema previamente. Si nosotros nos ubicamos en los zapatos de Argentina, cuando hay más emisión, hay más tasa de interés para sacarla esa emisión. ¿Por qué? Porque me genera inflación. En países que no tienen inflación, no necesitan hacer eso, motivo por el cual se produce el derrumbe de la tasa de interés en países desarrollados. Por eso yo le agregué sin problemas monetarios, ¿está claro? Ese derrumbe de la tasa, con rendimiento casi nulo, el dinero se desplazó hacia el mercado de capital y empujó la financiarización. Ambos fenómenos dijimos que generan burbujas, ya está. ¿Quedó claro? Necesito que alguien, por favor, me explique qué es la financiarización. Luis Mejía, Noelia, María Florencia. Puedo intentar, profe. Gracias, María. Básicamente es un fenómeno que se da cuando sube la masa monetaria, el circulante en la población, ¿no? La gente puede comprar más activos de riesgo y esa plata vuelve a entrar al mercado, ¿no? Em, Exactamente, eso estaba tratando de explicar. Em, el dinero que se obtiene por la venta de los activos vuelve a inyectarse en el mercado como, nada, vuelve a entrar de nuevo y eso genera que... em, Ese ida y vuelta del dinero claro, vuelven provoca, en forma de créditos, lo que claro, hace que el dinero se multiplique y suba la, la compra de activos, ¿no? Por eso se elevan los precios, pero a la vez después se hace un derrumbe repentino, que es lo que llamamos burbujas, ¿no? sí, sí, está bien. Ahora, ¿la financiarización va en línea con la mayor deuda y la mayor emisión o en contra? Para mí sí, profesor, porque se necesita plata para hacer los diferentes pagos y seguir con el movimiento de la economía. Claro, o sea, genera mayor emisión todavía la financiarización, Sí, ¿sí? Mayor más dinero. plata. Sí. Mayor dinero frente al estatus anterior, esta burbuja, por eso este círculo es mayor que el anterior, ya que las acciones tienen mayor volumen para seguir subiendo, ¿está bien? Bueno, al hablar de burbujas, hablábamos de qué?
al hablar de burbujas. David, Noelia, Profe, al hablar de burbujas, hablábamos del efecto que tenían cuando, o sea, la consecuencia de la finalización era que con todo el dinero cobrado de las hipotecas, de los préstamos, de las deudas de tarjeta, todo eso, los bancos emitían más bonos, que eran estos activos, como decirlo, un poco más riesgosos, y la gente se volcaba a estos activos y al volcarse tanto, el efecto burbuja era cuando de repente su precio se derrumbaba, pero no sé si lo estoy explicando del todo bien. Era sí, me como gustó, algo que subía y de repente bajaba. me gustó, pero ¿yo qué tengo que ver? Noelia, Luis, Ailén, vos, ¿qué tenemos que ver con una burbuja? ¿Por qué puede llegar a representar dinero que te saquen de tu bolsillo? ¿Alguien la puede ayudar? Porque hay que salvar a los bancos. El riesgo Bien, moral, bien. Alicia habló. Sí, Insaurralde, porque está otra Alicia también. Ah, pa, bueno, 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 bueno. Sí, sí, estoy en línea con Alicia. ¿Qué más? Nieves, Nieves Seferino, ¿no estás? Natalia, María Florencia, ¿no están o no pueden hablar? Una consulta, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién habla? Agustina Pérez. Sí, Agustina, no me sale tu cartel, no sé por eso. Decime. ¿Los bonos también se inflan como las acciones o no? Sí. Son activos de riesgo. Lo que pasa es que depende de qué bono. Si es un bono de Estados Unidos o es un bono de un país de Venezuela o de otro tipo de país. Depende de la garantía que te da el bono, ¿está bien? De ahí que puede llegar a ser un activo de riesgo o no. Pero van en línea con lo que estamos hablando del precio de los activos de riesgo, con el precio de las acciones. Puede ¿Está bien? ser, puede ser lo que pasó hace poco con las LEVAC que tenían un alto interés, entonces atrajo capital financiero y en realidad que se lanzaron para atraer capital y atrajeron capital financiero y no capital de trabajo. Y eso hizo que se haga una fuga de dinero. Sí, sí, no. Yo acá lo que estoy hablando es que esta burbuja, la caída de la burbuja, por determinados motivos que pueden ser coyunturales, globales, políticos, los que fuesen, tarde o temprano, como dice Marcos, en un plazo no mayor a 5 años, el precio de un activo es el que tiene que tener. Si yo tengo bonos de la República Argentina que están a 3 veces lo que salen, en algún momento, antes de los 5 años, van a salir lo que tienen que salir. ¿Por qué? Porque la misma coyuntura propia o global hace que ese activo tenga el valor que tenga que tener. Entonces, frente a la caída, se produce, como dijimos acá, el salvataje financiero. Y el salvataje financiero, dijimos que tenía que ver. ¿Nosotros qué tenemos que ver con el salvataje financiero? Juan Manuel, Bárbara Schutz, No, no sé, profe. está O en no la lo filmina, recuerdo. Bárbara.
A ver, lo vamos a leer. Está la Firmina. Acá que dice medidas de ajuste y mayor presión impositiva. Tenía que ver con lo que mencionaste la clase pasada, que aumentaban los precios en general a la larga. No, tiene que ver con esto, crecimiento del déficit, la burbuja, el salvar a la acción o al bono tal para que no se caiga, yo le doy la plata del Estado. Entonces eso me genera déficit. Este déficit que genera, que paga el Estado, lo estamos pagando todos nosotros. Entonces genera medidas de ajuste y mayor presión impositiva. Perdón, profe, no me queda claro una cosa. Cuando usted se refiere a para que no se caiga, ¿se refiere como para que el efecto de la burbuja no sea tan severo? Exactamente. Esa caída, para que no sea tan severa, porque hay una ola de ventas del bono tal o de la acción tal, hace que para que no se sienta el perjuicio, hay alguien que sale a comprar a pérdida, que es el Estado. Entonces eso genera mayor gasto, mayor déficit fiscal, lo cual implica medidas de ajuste y mayor presión impositiva, lo cual implica menores gastos en educación y en salud, y lo cual implica una caída de los salarios reales y las jubilaciones. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el efecto de la burbuja como consecuencia del incremento de la base monetaria? Genera déficit fiscal, medida de ajuste, mayor presión impositiva, menores gastos en educación y en salud, entre otros, y efecto de la caída de los salarios y las jubilaciones, porque son todos los egresos del Estado, ¿se entiende? Hola. Bueno, Sí, profe, se escuchó. gracias Alicia. Bueno, estos desequilibrios globales era otro de los pilares, el tercer pilar que habíamos empezado a hablar, en los que se apoya la globalización. Y esto no sé si lo di, pero en los desequilibrios tenemos países acreedores, países con superávit, que tienen dinero, que son los colocadores de dinero, de deuda e inversiones en otros países. Puede ser a través de un ente global, como ser el Fondo Monetario o algún banco internacional. Y los países con déficit, necesitados de capitales, ¿no? La pregunta que yo me hago es si existe dependencia o no con esos países o son realmente independientes. ¿Qué les parece? Los países que reciben el dinero. Lucila, Paula, que Hola, te ve. profe. Para mí, los países con déficit dependen de los acreedores, pero no estoy segura. Por Sí, sí, ejemplo, Lucila. Yo siempre digo que la mujer tiene un sexto sentido que nosotros los hombres no lo tenemos. Y veo que afloró tu sexto sentido y tu sexto sentido es tu sentido común, que es lo que indica que un país necesitado de dinero y que recibe dinero de otro, puede que en algún momento tenga cierta dependencia, ya que si llegara a hacer algo que no guste, puede llegar a través de un órgano internacional a sugerir alguna política. ¿Está claro? sí, Por vendría a ser lo ejemplo, que pasó acá. claro, es lo que pasó acá. Por ejemplo, que el Fondo Monetario te diga achica los gastos. Perfecto, sí. O que te diga el Fondo Monetario tenés que devaluar porque tu moneda, tu balanza es deficitaria. Así me devolves la plata. O que te diga amplía tal cosa, ¿está bien? Entonces, como dijo Lucila, el recibir dinero
tiene cierta connotación en materia de dependencia de dicho país o de dichos países que nos dan ese dinero. Bueno, siguiendo con la Firmina de la semana pasada, habla de los desequilibrios entre China y Estados Unidos. Acá, si bien los dos son acreedores, tanto China como Estados Unidos, de distintos tipos de países, porque China financia unos países, Estados Unidos financia otro tipo de países. Pero los desequilibrios entre Estados Unidos y China, que es de lo que vamos a hablar el resto de la clase de hoy, tanto la clase 2 como la clase 3 hacen referencia a esto. Dice que la deslocalización, esto lo vimos la semana pasada, sí. ¿Lo vimos? No, profe, Sí, llegamos profe. teníamos que ver lo de las tasas chinas. Claro, vimos un poco de la Filmina, no todo. Bueno, ahora lo voy a seguir. Si se termina la clase, que acá me dice que faltan 10 minutos, son muy breves las clases. Vamos a 8:40, se termina 8:40. Vamos a seguir 9 menos 10. Cortamos 10 minutos y 9 menos 10 seguimos, ¿sí? Les digo antes porque yo me engancho a hablar y me olvido. Pero bueno, esa deslocalización, porque los capitales van hacia donde la mano de obra y la producción son más económicas. Entonces muchas empresas americanas trasladan su producción a otras partes del globo. Por ejemplo, en China. China, al tener una moneda muy devaluada, la cantidad de dólares que se gastan para hacer un arbolito de Navidad son mucho menos que la cantidad de dólares que se gastan para hacer el mismo arbolito en Estados Unidos. Entonces, los capitales de Estados Unidos se van a China a hacer los arbolitos de Navidad y después se lo venden a Estados Unidos. O sea, eso genera cierto traslado de dinero por parte de los inversores y también genera cierto traslado de dinero cuando China le exporta los arbolitos de Navidad a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo tiene que pagar. ¿Está bien? ¿Por qué se produce esto? Acá dice por los bajos salarios y la baja presión fiscal. Y acá dice lo mismo que acabo de decir. Dichas empresas colocan su producción en Estados Unidos y el resto del mundo. Y originan lo que se llama, dichas empresas colocan su producción en Estados Unidos y el resto del mundo. Originan el déficit comercial de Estados Unidos y el resto del mundo hacia China. Y la mayor emisión de dinero y bonos de Estados Unidos para pagar su deuda. China los retiene como reservas en su... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que ese traslado origina el déficit comercial de Estados Unidos con China y con el resto del mundo. Y para pagar ese déficit, esos arbolitos que fueron a hacerse a China, yo los tengo que abonar. Para consumo interno, para yo revender en el globo también, pero inicialmente los tengo que abonar y para abonarlos necesito dinero. Entonces hago una mayor emisión o vendo bonos de Estados Unidos para pagar esa deuda. Y lo curioso en este mercado es que China tiene parte de sus reservas en bonos de Estados Unidos. Por eso que esa relación Estados Unidos y China se retroalimenta constantemente. ¿Está bien? Ahora, lo más importante, creo yo, y esto fue la pregunta del cuatrimestre pasado, ¿por cuáles de los siguientes motivos no se generó inflación global como consecuencia de tanta emisión? La emisión la teníamos acá, en este gráfico, ¿se acuerdan? Acá hay mucha emisión.
Si hay mucha emisión, hay burbujas. Si hay burbuja, hay incrementos. Pero en esta filmina me dice, ¿por qué no se generó inflación? Por lo mismo que estábamos hablando. Dice, la entrada masiva de productos chinos a precios menores que los de Occidente iniciaron un proceso deflacionario que compensó los efectos inflacionarios de la emisión de dólares. ¿Se entiende? Por un lado teníamos el efecto burbuja por mucha plata en el mercado y por otro lado tengo el menor costo de productos chinos que hacen que al ensamblarse en un mundo globalizado los precios no suban y se compensen. Estados Unidos me incrementa los precios por la mayor emisión a través de ese incremento de activos que habíamos hablado, pero China me lo reduce porque la eficiencia, su moneda totalmente devaluada, su presión fiscal, su productividad, para mí básicamente es el costo a nivel de dólares, porque en los arbolitos de Navidad salen muy pocos dólares en China y salen muchos dólares en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque la moneda de China está muy devaluada. Entonces, esta conexión hace que el proceso global no se genere inflación. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ignacio, recién entraste, no sé si lo podés entender. Sí, llegué tarde, pero esto es parte de lo que vimos, creo que la clase pasada. Bien. Brian. Abril. Sí, profe, yo te iba a preguntar, a mí me quedó más o menos, ¿lo puedo volver a repetir? La pregunta es, ¿por qué no se generó inflación global como consecuencia de tanta emisión por parte de Estados Unidos? Y dije que la inflación no fluyó significativamente como consecuencia de la mayor productividad china en los productos transados con Estados Unidos. China compensó el menor precio por unidad de los productos con el mayor precio que debería pagarse a nivel de los americanos a partir de existir mucha masa monetaria. La masa monetaria incrementa los precios, pero la mayor productividad china los reduce. ¿Está claro? Okay. Sí, ahora sí. Gracias. ¿Noelia? Sí, profe, entendí. ¿Rodrigo? ¿Está Rodrigo Solimo? Profe, Rodrigo. ahí puso un dibujito en el chat, se ve que Sí, no, sí, ahí no lo puse. tiene micrófono. Ahí lo puse. algo Rodrigo pasa. Rodrigo está en la cama, o vaya a saber cómo está, que no nos puede decir si entendió o no entendió. Pero bueno, está bien, cada uno tiene su historia dentro de su casa, así que no quiero entrometerme. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son los efectos de todo esto que estamos hablando? Fíjense qué curioso, lo vamos a ver en una filmina posterior de la unidad 3 que habla de lo mismo, pero este traslado de producción de Estados Unidos a China hace que los salarios en Occidente, al haber falta de demanda, uno va a cobrar menos. ¿Está bien? Hay menos demanda, los sueldos van a tender a estabilizarse, o sea que los salarios en Occidente van a tender a descender. Y los salarios chinos, como consecuencia de la mayor demanda, van a tender a subir. ¿Está claro? Preguntas a debatir, y sobre esto vamos
van a relacionarse las preguntas del test. Siempre sobre las preguntas a debatir vamos a tener las preguntas del examen. Efectos concadenados de cada movimiento expuesto en la globalización financiera, los hablamos. Patrón oro-dólar, los hablamos. ¿En qué momento se rompe ese patrón oro? En el momento que deja de haber respaldo. Está por terminar la clase. Yo voy a cortar para seguir en 10 minutos. Volvemos con el mismo código. 9 menos 10. ¿Está bien? Continuamos 9 menos 10. Los espero. Listo, Hacemos profe. un pequeño receso. Bueno, parece que somos un par más que en la primera hora. Algunos dormilones con esta lluvia de anoche, hermoso para dormir. Espero despertarlos. Espero despertarlos con onda y con positividad de que vamos a salir con todo esto muy rápido. Bueno, continuamos. Voy a compartir. ¿Alguien tiene que hacer un comentario? Bueno, les decía de estas preguntas. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Les decía de contestar estas preguntas como repaso de la unidad. Efectos concadenados de cada movimiento expuesto en la globalización financiera. Esto es lo que hablábamos de la mayor emisión, menor encaje, mayor multiplicador, financiarización. Va todo en línea con la mayor abundancia de un bien, que es precisamente el dinero. Al tener más abundancia, cada partecita de ese bien sale menos. Entonces yo necesito mayor cantidad de unidades de ese bien para comprar el mismo bien. ¿Se entiende? Pasos en la desregulación del sistema monetario. Habíamos hablado de una serie de pasos. Que cada banco podía establecer su nivel de créditos, su tasa de interés, ¿sí? Y eso qué efectos traía. Pasos en la expansión de la masa monetaria, ya lo hablamos. Crecimiento de la masa monetaria global, efectos, uno de ellos era la burbuja. Consecuencia de la emisión monetaria, efecto de la financiarización en el precio de los activos. Obviamente que la financiarización, de acuerdo a lo que dijimos, ¿qué hacía? ¿Subía o bajaba el precio de los activos de riesgo? Subía. Bien, Bárbara, gracias. Bueno, ¿hay preguntas? Vamos a terminar con la unidad 2, vamos a empezar con la unidad 3. ¿Alguna pregunta? Profe, yo no entiendo por qué la emisión de un país ajeno en producción como que mantiene la estabilización de la inflación con Estados Unidos. Es una buena pregunta la de Agustina y me gustó tanto que la vamos a tomar en el test. ¿Por qué la emisión de un país extranjero me produce a mí en la Argentina un efecto en el bolsillo? El problema, Agustina, es que ese país extranjero no es ni Ecuador, ni Uruguay, ni Chile, es Estados Unidos. Y es un país el cual emite un tipo de moneda que es la que nosotros usamos como reserva. ¿Está bien?
Y como Profe, emite una moneda que nosotros y el mundo usa como reserva, cualquier problema o beneficio que afecte a dicha moneda, indirectamente va a afectar a las monedas relacionadas con dicha moneda. ¿Está claro? Claro, eso sí lo entiendo, pero ¿por qué? O sea, no entiendo la producción que tiene que ver, o sea, que China produzca más y afecte a Estados Unidos, o sea, en la estabilización de la inflación. Es que China, lo que hace China es le produce los bienes más baratos que Estados Unidos. Estados Unidos, hacer un arbolito de Navidad le sale $10, suponte. Trasladar esa producción a China es el equivalente a $2. Entonces Estados Unidos dice, ¿para qué vamos a hacer los arbolitos acá? Hagámoslo allá y traigámoslo para acá. Eso implica un movimiento de capitales, del que hace el arbolito, que salen los dólares, y de China al cobrar esos arbolitos cuando los exporta. ¿Está bien? profe, pero eso no genera una balanza comercial deficitaria para Estados Unidos. No entiendo por qué no genera inflación. Claro, por eso. O está supeditado al poderío militar que tiene Estados Unidos y ellos no tienen las mismas consecuencias que el resto del mundo. Porque, por ejemplo, Argentina, si nosotros importáramos masivamente productos chinos, a la larga a nosotros o a la corta nos genera inflación. Pero no Estados pasó Unidos de está los exento de nuevos, eso. que se importaba, no se fabricaba, Sí, había pero inflación. están hablando, Daniela. Lo que yo le decía es lo siguiente. Como la primera parte de la unidad habla de la mayor emisión, habla de los mayores costos de los bienes como consecuencia de la mayor emisión. Y hay una filmina en rojo que dice, ¿por qué no se genera inflación? Precisamente porque se deslocaliza la producción a China, que abarata los mismos bienes, y eso es lo que va en línea con lo que me dice Juan Manuel, ya que se abaratan los precios. Entonces, lo que podría llegar a generar inflación, que no lo termina generando, que es la mayor masa monetaria, termina no generándola porque China lo salva, donde se hacen los bienes de Estados Unidos en China y se abaratan. Eso es lo que quise decir, nada más. Es como que la inflación de Estados Unidos se compensa con la deflación de China. Exactamente, al haber trasladado su producción. Okay. Sí. Profe, pero la deslocalización de la producción, igual, desde China, ¿no genera una exportación y desde Estados Unidos importación? Sí. Y bueno, insisto con el tema de la balanza comercial. ¿Por qué el déficit no le genera inflación interna? Yo estoy hablando desde el punto de vista de los costos de los arbolitos, de los costos de los coches. Fíjense que hay muchos coches de Corea ahora, la Kia, muchos 4x4 que vienen de esa zona, porque son costos realmente de mano de obra muy barata. Entonces, hacer la camioneta esta, la gran camioneta esta americana es más costosa en dólares que la Kia de China o de Corea. Entonces se termina importando y eso abarata el precio del bien. En relación a la balanza comercial, si vos me preguntás por la balanza comercial, vos lo tenés que pagar esto. Las importaciones las tenés que pagar. Si vos no tenés dinero, tenés que emitir para pagar esas importaciones. Y eso es mayor emisión. Bueno, pero esa emisión, ¿por qué no genera inflación? Porque se da en el mismo momento en que vos trasladás la producción afuera y abaratás los costos. Okay. No sé si hay algún ejemplo. No importa. No sé si hay algún ejemplo. Yo te digo, en los 90 me acuerdo que yo era fanático de la zapatilla Nike. Y los 90 o antes. Y me acuerdo que
no podíamos acceder a la zapatilla Nike, porque no había zapatilla Nike, solamente cuando viajaba alguien afuera y me la traía. Me trajo la zapatilla Nike. Yo digo, qué suerte, tengo una zapatilla Nike. Voy a ver la lengüeta, decía Made in China. Entonces ahí yo empecé a entender que en realidad no es una zapatilla americana, es una zapatilla con el nombre americano, con la etiqueta tal vez, pero la producción está hecha en otro lugar. Porque las deslocaliza el mismo Estados Unidos, ¿para qué? Para abaratar costos y después ellos venderla al resto del mundo. En realidad la balanza comercial de Estados Unidos yo no sé si es deficitaria, porque ellos lo que importan de China lo exportan al mundo. Entonces no sé qué tan deficitaria es la balanza. ¿Está claro? Profe, hay gente que está esperando que le dé el acceso. Alicia Altamirano. Micaela, ¿estás? Micaela. Bueno, vamos a empezar con la unidad 3. Está buena la pregunta igual, Juan Manuel. No sé si te logro explicar. Sí. Pero vos tenés que pagarla. Lo mismo que yo acá. Yo importo BMW. Importo coches importados. Eso es pago de dólares. ¿De dónde lo saco? Yo lo tengo que sacar de reserva porque yo no soy el emisor de dólares. Si fuera el emisor de dólares como Estados Unidos, emito más y lo pago. Pero esa emisión es mayor circulante, mayor masa monetaria, por más que salga a partir de tu balanza comercial. Ahora, ¿por qué esa mayor emisión no genera inflación? Porque se da el revolving de los productos chinos a través de la deslocalización. Así de fácil. Bueno, el ejemplo en realidad sería si la marca fuera argentina y trasladamos la producción del vehículo a China. Exacto, sí. Si yo hago... De hecho, la Amarok se hace en Córdoba, la caja de cambio de no sé qué coche de Toyota también se hace en la Argentina, en Santa Fe. Yo la exporto. Y lo que pasa es que yo no tengo unidades terminadas, para darte un ejemplo. Sí, la Amarok se hace todo acá, pero yo exporto a la Amarok y bueno, cobro divisas. El tema es que yo no soy el emisor de esas divisas, ese es el problema. Si yo cobraría en pesos sería otra cosa, porque si yo cobraría en pesos la Amarok que vendo al globo, me genera mayor emisión porque me genera mayor abundancia del bien. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a compartir la unidad 3. Esperen. La unidad 3 va en línea con la unidad 2 de todo esto que estamos hablando. Todavía no se ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, profe. Pero esto es la unidad 2. No, esto no lo quise abrir yo, esperen. Es esta. Yo no lo veo, ¿ustedes lo ven? No se ve. No se ven porque yo estoy haciendo algo mal. A ver, ahora... ¿Ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, la unidad 3 habla de la tensión entre los bloques comerciales. La unidad 3 es como que
va en línea con esto que hablábamos recién de Estados Unidos y China. Habrán escuchado hablar esta semana o en las últimas semanas de guerra de monedas, tensiones en los bloques económicos, en los últimos, antes de la pandemia, va. Las tensiones en los bloques económicos se producen a partir de la puja por la distribución del PBI entre los países del mundo. A ver quién tiene su producción más competitiva, quién tiene su producción más, más económica. A ver, esto yo no estoy dando. Ahí. Yo no los veo a ustedes, ¿eh? No sé por qué no los puedo ver, pero bueno. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, la distribución del PBI entre los principales países del mundo. ¿Cuáles son las variables que inciden en el valor del PBI? Habla del tamaño de su economía, poder militar, capacidad de incidir en los bloques económicos y el tamaño de su población. Vamos a ir metiéndonos de a poco en cada uno de estos factores. El tamaño de su economía, ahí el apunte nos habla de algunos valores del PBI, la página 2. Vemos que la incidencia mundial del PBI de Estados Unidos es del 24%. La incidencia mundial del PBI de China es del 16%. Del Rusia 2, India 3 y Brasil 24%. Yo no los chequeé con el internet estos números. Me parece un poco Rusia e India. Pero bueno, es lo que tenemos en el apunte. Después, fíjense por las dudas, a ver si yo me equivoco en los números. Pero Rusia 2%, sí. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que dice, las principales conclusiones que se encuentran son que los Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Bueno, claro, porque tiene el PBI de 20 billones de dólares que participan en el 23% del valor agregado mundial. Es lo que dijimos acá, 24%. En segundo lugar está China con una participación tal, y Japón y Alemania. Fíjense que estos 4 países representan la mitad del PBI del mundo. ¿Está bien? Estos 4 países representan la mitad del PBI mundial del mundo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier variación de sus PBI puede llegar a incidir en el resto del mundo. ¿Sí? Bárbara recién me preguntaba por qué tiene que ver Estados Unidos, y fíjense que la mitad del PBI del mundo tiene que ver con 4 países. Si ellos entran en recesión, es un efecto importante en el mundo. De la misma forma que si sus economías salen de recesión, es un efecto muy importante en el mundo, porque ya la mitad del PBI la conforman Estados Unidos, China, Japón y Alemania. ¿Se entiende? Necesito algún feedback porque no los estoy ¿Puedes viendo. repetir, por favor? Considerando que el 50% del PBI del mundo está conformado por Estados Unidos, China, Japón y Alemania, cualquier variación en las economías y en el PBI de dichos países tiene incidencia en el resto del globo, sea recesión o no recesión, o auge económico. ¿Se entendió? Gracias. De nada. ¿Cuáles son las conformación de los bloques, no? Los mayores bloques económicos tenemos la Unión Europea por un lado, los acuerdos de libre comercio del NAFTA por parte de Estados Unidos, México y Canadá por otro, y tenemos las aduaneras que están en el Mercosur. Esos son los principales grandes bloques económicos. ¿Cuáles son los elementos que considera un bloque económico? Los siguientes.
Desarme arancelario, ¿qué significa? Reducción de aranceles hacia adentro del mercado común. Arancel externo común, ¿qué significa? Que todos los integrantes del país de dicho bloque tengan el mismo arancel frente a terceros. Y coordinación de políticas macroeconómicas significa que entre los países miembros tengan idénticas políticas macroeconómicas. Lo que dice el apunte es que implica determinada cesión en materia de soberanía a favor del conjunto. Esas tres variables son las que caracterizan a cada bloque. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguien me puede decir? Sí, profe. Bien, ¿cuáles son los tipos de relaciones que existen en los bloques? Las siguientes. A partir de esta combinación de elementos, pueden surgir distintas clases de relaciones comerciales en los bloques. La primera es sistema de preferencias arancelarias. La segunda es zona de libre comercio. La tercera es uniones aduaneras. Y la cuarta es unión económica. Cada una que van hacia la derecha implica mayor apertura, mayor integración. Si yo constituyo un bloque bajo un sistema de preferencias arancelarias, implica que tengo un desarme arancelario interno parcial. O sea, la primera, hacia adentro del mercado común. Desarme arancelario interno parcial. ¿Qué quiere decir? Que yo en algunos productos voy a tener aranceles y en otros productos no voy a tener aranceles. Con los países del bloque. ¿Está bien? Vamos subiendo. La segunda zona de libre comercio, el DAI completo, que quiere decir que el desarme arancelario interno es completo para los países de adentro del bloque. Vamos al tercero. Sigo integrándome con los países del bloque. Constituye una unión aduanera. ¿Qué significa? Tengo el desarme arancelario interno completo y le sumo a eso un arancel externo común frente al resto de los países que no conforman el bloque. Y por último, la unión económica, que además de lo anterior, tengo coordinación de políticas macroeconómicas. ¿Se entiende? No los puedo ver. Sí, profe, se entendió. Yo no los puedo ver, no sé por qué no los puedo ver. Bueno, no sé, no los puedo ver, pero tengo mi PowerPoint acá en la máquina. Bien. Otro elemento que habla de la calidad de vida, el apunte. El primer elemento dijimos que era el tamaño, ¿sí? Tamaño de su economía. Otro de los elementos de análisis global para medir si, supónganse como yo tenía un alumno que se me fue a vivir a Dinamarca y está maravillosamente bien en Dinamarca, creo que está haciendo delivery, Gastón, no sé si alguno lo conoce, y está haciendo delivery, vino para la fiesta, no sé si se volvió a ir a Dinamarca con el tema de la pandemia, pero estaba muy bien. Pero si yo me quiero ir a vivir a un país, tengo que ver a qué país me conviene ir. ¿Está bien? Uno de los factores que yo puedo analizar para ver a qué país me conviene ir es este.
El PBI por habitante, por ejemplo, muestra qué nivel de acceso tiene la población a bienes y servicios. El PBI por habitante, fíjense, Estados Unidos tiene 62 millones, o no, 62.000, China 9.000, Rusia 11.000, Francia 41.000. A nivel PBI por habitante, digamos que está entre Estados Unidos, Alemania y Francia los mayores PBI por habitante. ¿Está bien? Ese es un elemento. El otro elemento que es importante considerar es el índice de Gini. Este índice muestra la forma en que se distribuye el ingreso en cada uno de los países. Mientras más bajo sea el índice, más igualitaria es la distribución. O sea, que de los países que vemos en pantalla, ¿a cuál me convendría ir a vivir? Alemania. Sí, Alemania o Francia. Sí, Alemania, Francia y Japón tienen mayor igualdad o tienen menor diferencia entre los que más tienen y menos tienen. A diferencia de Estados Unidos, que se ve una marcada diferencia. Fíjese que en Brasil, esto sí va en línea con lo que sabemos de Brasil. En Brasil se comenta mucho que no existe la clase media. O existe la clase alta o existe la clase baja. Y el índice de Gini lo demuestra porque es muy alto. ¿Está bien? Así que bueno, eso es importante. Hay otros países en el mundo que tal vez no son tan renombrados, pero tienen un índice de Gini mejor aún. Fíjense Dinamarca, donde se fue a vivir este muchacho, tiene 29 puntos. Islandia 27 puntos. Noruega 27 puntos. Son países con un índice de Gini muy bajo, lo cual muestra una distribución igualitaria del ingreso. Y tienen PBI por habitante altos, porque tienen PBI por habitante que si lo comparamos son mayores que el de Estados Unidos, que tenía 62.000, acá tengo 82.000, 73.000 en Islandia, 61 en Dinamarca, 57, pero todos tienen índices, valores de PBI por habitante muy altos, comparado con las grandes potencias, y no solamente tienen PBI muy alto, sino también tienen índice Gini bajo, lo cual es favorable a nivel de distribución del ingreso. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunto, de todas estas relaciones, ¿cuál es la más difícil de mantener a mediano o largo plazo? Natalia, Abril, Alicia. Las zonas de libre comercio. Para mí el ingreso, mantener el ingreso. ¿Para vos cuál? Para mí la unión económica. Se me hace sí. ¿Quién dijo eso? Yo, Julieta. Julieta. Julieta es la que siempre participa. Gracias, Julieta. Decime por qué. No sé, yo pienso así como así al libre pensamiento, es como que siempre es como que en lo que es económico hay conflictos a la larga entre países. Entonces se me hace que... Un sexto sentido de las mujeres tiene un sexto sentido, un sentido común más desarrollado. Fíjense que coordinar no solamente aranceles internos y externos, sino políticas macroeconómicas, es muy difícil porque cada país internamente tiene sus conflictos. Y los tiene que ensamblar con los países del bloque. Entonces eso tarde o temprano, por algún lado se te va o se te va por tener balanzas. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que
el desarme arancelario interno completo no es favorable. ¿Cómo puedo darme cuenta? Porque el desarme arancelario interno completo no es favorable. ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Martín? ¿Abril? Si yo conformo un bloque... Ay, me faltan 10 minutos. Y capaz que... Profe, puede ser que el desarme completo de aranceles influya en las importaciones que tenemos desde un país, o sea, que nos afecte al comercio interno o a la producción misma del país. Exacto, sí, a eso iba, gracias. Si yo tengo un DAI completo, no tengo aranceles. Pensemos que los aranceles son una protección, ¿sí? Un peaje que tienen que pagar los productos externos para entrar a mi país. Es una protección de mi producción nacional. ¿Está bien? Si yo elimino esa protección con los países del bloque, significa que tenemos todos una moneda realmente entre los integrantes, por ejemplo, Mercosur, zona de libre comercio, una de ellas es el Mercosur, sistema de preferencias arancelarias, el NAFTA, pero fíjense que si yo tengo el desarme arancelario interno eliminado, si yo no tengo una moneda fuerte, mis importaciones van a ser mayores que las exportaciones y yo voy a terminar teniendo una balanza comercial deficitaria con los países de mi propio bloque. ¿Se entiende? Entonces, eso es tarde o temprano, y ni qué hablar una unión aduanera donde además de no tener aranceles internos, tenemos todos los países del bloque un arancel externo común. A todos le cobramos el mismo arancel, el mismo peaje a todos los productos que vienen de afuera. Motivo por el cual, fíjense lo que pasa ahora en Argentina, con 100 pesos el dólar oficial, yo no sé cuánto está el dólar en Brasil, pero si y para importar tenemos un arancel externo común y yo tengo una moneda muy devaluada comparada con la moneda de Brasil, mi balanza comercial seguramente va a ser más favorable que la balanza comercial de Brasil. Y eso los brasileños van a decir, pero escúchame, yo estoy pagando más por las importaciones, más dólares por mis importaciones que vos. Y en el mediano plazo yo voy a tener más salida de reservas que vos. Por lo tanto, esta relación comercial no me conviene. De ahí, como dijo Julieta, que la unión económica, además de todo esto, políticas macroeconómicas comunes, sea la más difícil de mantener en el tiempo. ¿Se entiende? Está el ejemplo de Grecia con eso, la crisis económica que tuvo Grecia por el tema que necesitaban devaluar el euro, no lo iban a hacer los otros países. Espectacular, yo siempre lo cito, siempre lo cito ese país. Grecia es un tema muy importante, así como lo ven de chiquito, es de importante, porque la Unión Europea no quiere que Grecia se vaya de la Unión Europea. Bajo cualquier riesgo, lo que cueste, Grecia tiene que estar en la Unión Económica Europea. ¿Y por qué es eso? Porque el resto de los países van a decir, si se fue Grecia, ¿por qué no me voy a ir yo? Entonces, el Banco Europeo lo banca a Grecia con sus balanzas deficitarias y sus problemas monetarios y le sigue dando dinero, le sigue dando dinero. Ahora, con los años le dio tanto dinero a Grecia que si Grecia se cae todo el Banco Europeo. Entonces es una relación muy frágil que tienen con Grecia. Yo no sé, hoy por hoy con la pandemia debe ser peor aún, porque ¿qué turista va a ir
la balanza comercial de Grecia se sostiene a partir del turismo, a diferencia de la balanza comercial de Alemania o el resto de los países que tienen otras fuertes. Pero Grecia es solamente turismo, si no van los turistas es como que no genera divisas, entonces es un problema, ¿no? El tema de Grecia. Y fíjense lo que hablábamos, no sé si hablábamos en la unidad anterior o esta, pero en las relaciones de los bloques empezaron a tener problemas a partir de esto que estábamos hablando precisamente, a partir de la guerra de monedas y los problemas de su déficit comercial, de su balanza comercial y Expo-Impo, hizo que muchos bloques empiecen a tener problemas, no solamente el Mercosur, ¿sí? Ya que cada moneda tiene su nivel de competitividad y su valor, y eso indirectamente hace que Apple decida instalar su empresa en Brasil y no en la Argentina, por los problemas que hay en la Argentina, o viceversa con Google o alguna otra empresa que decide instalarse en Argentina y no en Brasil por tener un dólar más competitivo y su producción final al mundo le va a salir menor cantidad de dólares, entonces se produce en la Argentina. ¿Se entiende? Esta famosa guerra de monedas conspira contra las relaciones comerciales y los bloques. ¿Algún comentario, Julia o Abril o alguno de los chicos? Alicia. No, por el momento nada. Profe, yo le hago una consulta, pero más del tema general que estaban hablando, por el tema de por qué en una crisis se tiene que devaluar sí o sí la moneda. ¿Por qué? Porque en una crisis de un país hay que devaluar la moneda. No sé si necesariamente tiene que devaluar. Dijimos de devaluar la moneda porque vos no tenés divisas. Y si vos no tenés divisas es porque no sos competitiva. Y si no sos competitiva tenés más impo que exportaciones. Y si se da esa relación, vos tenés salida de capitales y tenés salida de reservas. Al devaluar, vos estás abaratando tus exportaciones y por la sustitución de importaciones estás bajando las importaciones. Ese procedimiento hace que vos tengas menos salida de divisa y tengas más reserva porque las expo van a superar a las impo. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que nos cuestionemos esto que me acaba de preguntar. ¿Cómo era tu nombre? Agustina. Agustina. Es importante lo que nos acaba de preguntar Agustina, ya que la piedra fundamental de la mano de obra está vinculada a la producción no solamente nacional, sino a la producción exportable. ¿Sí? Si yo tengo una mano de obra competitiva, si tengo una producción competitiva, no solamente voy a generar divisas, sino voy a generar mayor empleo. Fíjense lo que pasa con la vacuna esta rusa que van a hacer en la Argentina. Yo, en vez de importar vacunas, como cada avión viene de afuera con vacunas, con la correspondiente salida de dólares, yo voy a pasar a hacer la producción, supónganse que la totalidad de la producción, no es todo, ¿no? Pero supongamos en el ejemplo que la totalidad de la producción de la vacuna se hace en Argentina. Yo voy a abastecer al mercado interno, o sea, voy a dejar de importar. Van a dejar de salir dólares. Van a dejar de salir dólares. Y no solamente van a dejar de salir dólares, sino voy a abastecer, a vacunar a toda la República Argentina. Y en algún momento tal vez pueda exportar esa misma vacuna al resto. Y me va a generar divisas. Entonces la producción escalonada de esa vacuna me reduce las impo y me incrementa las expos, ¿se entiende? ¿Preguntas? Sí.
¿Alguien me dice cuánto falta? Porque estoy sin Zoom. Un minuto. Está por cortar. Menos de un minuto. Bueno, profe. bueno, cortamos 5 minutos y volvemos a entrar, ¿les parece? Ok. Dale. Bueno, ¿cómo estamos hoy, 3 Zoom, no es fácil, Buenas, buenas. ¿Están? Profe, ¿le puedo hacer un comentario? Dale, Nada que ver con lo que estamos viendo. dale. ¿Vio que usted se queja de que no nos puede ver? Sí. ¿No probó en añadir otro monitor? Usted puede partir la pantalla en dos si pone otro monitor, si conecta otro monitor. Capaz que para las clases le es útil. No, tengo el teléfono con el Zoom también. Bueno, Puedo poner entrar a la reunión, pero tengo miedo de que se me bloquee esta. Porque me pasó eso, ¿viste? Parece que puede entrar igual y pone la cámara del celu y con la otra comparte pantalla. Claro. Sí, digamos que entra como participante, no como lo tomo, Natalia, sí. Julieta, digo, lo tomo. Lo voy a hacer porque a mí, yo si no los veo me cuesta mucho hablarle al monitor sin tener un feedback. Pero voy a implementar el celular y lo pongo acá abajo, así lo veo a ustedes y por otro lado comparto el PowerPoint en la pantalla. Pero no sé por qué me pasa eso. A veces me pasa y a veces no. A veces me sale el cuadrito con ustedes en un margen. Bueno, eso tiene para modificar la visión, sería. La vista. ¿En Lo tiene en dónde? galería o ordenador. Pero, Bueno, pero la mayoría de las veces cuando usted está compartiendo es difícil que se pueda ver. Pasa eso, ¿no? Sí, a mí me pasa también cuando tengo alguna reunión o algo así. O sea, yo estoy compartiendo pantalla y dejo de ver a las cámaras. Y pasa eso. Bueno, me quedo tranquilo. Gracias, Ignacio. Bueno, continuando. Ahí los tengo, ¿ves? Ahí los veo. Y veo mi pantalla y veo todo. Ahora, no sé si yo pongo presentación, me parece que se me va. Lo voy a dejar así. Bueno, estábamos debatiendo el tema de los bloques, cuál era el más duradero en el tiempo. Como me dijo Julieta, vemos que a mayor integración, menor posibilidad de que perdure en el tiempo. Les quería contar algo más, que son el tema de estas relaciones, NAFTA, Unión Europea y China, tienen una participación muy relevante en el globo, ¿no? Representan el 64% del PBI global y el 45% del comercio total, motivo por el cual cualquier desfasaje en las relaciones puede generar algún cortocircuito en el resto del globo, porque tiene mucha participación precisamente, ¿no? Y acá hay algo importante que dice el apunte, y yo lo desconocía hasta que lo leí acá, pero es verdad. El NAFTA, el saldo del comercio entre los bloques se compensan. Fíjense que el NAFTA arroja un déficit del 3%, mientras tanto la Comunidad Económica Europea, su balanza comercial es del 3% favorable, y la balanza comercial china da 1% arriba. Por lo tanto, si esto lo vemos desde un dron, desde arriba, vamos a ver que el déficit de Estados Unidos lo paga con
el superávit, si yo voy consolidando las balanzas comerciales de los bloques, vemos como el bloque de la Comunidad Económica Europea y China terminan pagando ese déficit de Estados Unidos. ¿Está claro? Insisto, si lo vemos con un dron y vemos el resultado de su balanza comercial, nos da un 3% abajo. Vemos que la Unión Europea da un 3% arriba y China el 1% arriba. Por lo tanto, si sigo subiendo en el dron, veo que ese déficit se abona o se paga, si yo consolido los déficits, con el superávit de la Unión Europea y de China. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que sacamos? La siguiente. Dice, existe un desequilibrio estructural entre los principales bloques económicos, en donde la economía más grande del mundo aparece como el principal país deficitario, desde el punto de vista comercial, en tanto que el gigante asiático y la Unión Europea aparecen como la contrapartida superavitaria del triángulo comercial. ¿Se entiende? Entonces, el fondeo del déficit de la mayor economía del mundo se realiza con la Unión Europea y con China. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Qué sucede a lo largo del tiempo? Dice. ¿Qué sucede a lo largo del tiempo con todo este déficit, con este superávit? Dice lo siguiente. Si existen diferencias en el costo de los factores productivos entre los países, a la larga la producción se traslada hacia el país con menores costos, convirtiendo a dichos países en exportadores y a los países más caros en importadores. Esto es lo que hablábamos del arbolito. Hasta ahora no dije nada nuevo, ¿sí? Si existen diferencias en el costo de los factores productivos entre países, a la larga la producción se traslada hacia el país con menores costos, convirtiendo a dichos países en exportadores y a los países más caros en importadores. Es lo que pasa con los coches importados acá. Ahora, cuando se produce el traslado de producción hacia el país más barato, los factores productivos abundantes en dicho país suben de precio y los factores productivos más caros del país que perdió la producción bajan de precio. ¿Se entiende? Si yo traslado la producción a China, genero mano de obra desocupada en la Argentina y eso hace que en algún momento a lo largo del tiempo la mano de obra tenga el valor que tenga que tener para que mi producto sea competitivo. Entonces, cuando se produce el traslado de producción hacia el país más barato, los factores productivos abundantes en dicho país suben de precio. O sea, China al recibir tanta producción del globo pasa a pagar más porque tiene más demanda y los factores productivos más caros del país que perdió la producción, Estados Unidos, bajan de precio. Con estos diferenciales entre países que tienen la capacidad de asimilar la misma tecnología, los flujos comerciales cambian de dirección. ¿Está? De aplicarse medidas proteccionistas comienzan las presiones migratorias. Me paran si alguno de ustedes no entiende lo que estoy diciendo. Los países que reciben el proceso productivo empiezan a crecer más rápido que los países que trasladan producción. Esto se da porque existen diferenciales de productividad en el uso de los factores productivos que conducen a la teoría de la convergencia, en la cual los países menos desarrollados debían crecer más rápido que los países desarrollados. Repito. Este diferencial de productividad en el uso de los factores productivos conducen a la teoría de la convergencia, en la cual los países menos desarrollados debían crecer más rápido que los países desarrollados. Por lo tanto, si los países con mayor costo en los factores productivos no están en condiciones de asimilar tecnologías,
nunca van a lograr una convergencia con los países más desarrollados. No van a converger o ir hacia un desarrollo. Esta es otra de las preguntas que yo hago habitualmente. ¿Qué significa la teoría de la convergencia? Significa la conversión de un país no desarrollado en desarrollado en un periodo de tiempo. Significa que países con mayores costos en los factores productivos no están en condiciones de asimilar tecnologías. Entonces, en ese caso, si yo no asimilo tecnologías, fíjense esas máquinas que hay, esos tractores gigantes que hay en el campo, yo nunca voy a poder ir hacia un mayor nivel de desarrollo, yo nunca voy a poder converger hacia un mayor desarrollo igual que los países desarrollados. Hay alguna filmina por acá que resume todo esto. Parto de un desequilibrio. Países de Occidente invierten en China para abaratar los costos. Dicho movimiento incrementa el déficit comercial de Estados Unidos e incrementa el superávit chino. Por pagar Estados Unidos salarios altos y China salarios bajos y ser más competitivo, se incrementa el déficit comercial de Estados Unidos y se incrementa el superávit de China. Esto en el tiempo hace que China incremente los salarios por mayor demanda y Estados Unidos los baje. Y este cuentito termina con la corrección del desequilibrio. ¿Está claro? Esto que hablábamos de pagar mayores salarios en dólares Estados Unidos que China, en el tiempo se da vuelta y China incrementa salarios porque tiene mucha demanda, pasa a incrementar los salarios y Estados Unidos por tener poca demanda baja los salarios. Y eso hace que se corrija el desequilibrio entre los bloques. ¿Está claro? ¿Preguntas? Voy al próximo gráfico que hablaba este tema de las migraciones. Este traslado, esta deslocalización de producción, en la medida que existan políticas proteccionistas, por eso acá en el gráfico vemos la protección de algunos de los países o de Estados Unidos o del resto, la flecha debería ir y venir, pero bueno, sepan disculparme, me estoy iniciando con el PowerPoint. Pero en la medida que con esta deslocalización de producción existan políticas de protección en los países que impidan que la Amarok se haga en la Argentina o que impidan que la camioneta Kia se haga en India o en Corea, que impidan la deslocalización de actividades, la variable que se mueve son las personas, no las empresas. Si yo tengo protección desde el punto de vista político, la variable que va y que viene somos las personas que vamos hacia mercados con mejores beneficios. ¿Se entiende? Esto es importante, ¿eh? ¿Cuál es la variable? ¿Cuáles de las siguientes premisas son la variable frente a la deslocalización de actividades con un proteccionismo entre los países integrantes? ¿Cuál es la variable? La variable es la presión fiscal, la variable es la presión monetaria, la variable es el aumento de impuestos o la variable es la inmigración. ¿Cuál de las siguientes es? La respuesta correcta es esta última, las personas, la inmigración. Las personas son las que van de un país a otro para generar una mejor calidad de vida. Ya que yo no puedo deslocalizar la empresa, yo no voy a seguir, como muchas personas dicen acá, yo no voy a seguir viviendo en Argentina si seguimos de mal en peor. Entonces, si yo tengo protección acá en la Argentina porque impide que venga una empresa extranjera, yo me voy a vivir a otro país y se produce
un efecto inverso en la deslocalización, ya que las personas son las que van y que vienen. ¿Preguntas? Por último, ya terminamos. ¿Cuáles son motivos de la expansión del PBI? El PBI de Estados Unidos se expande y se expande. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos son intrínsecos por su mayor producción, su mayor competitividad, o por qué motivo de los siguientes se expande el PBI de Estados Unidos. Por la expansión del endeudamiento subió el 320%, por la expansión del sector financiero para sobrellevar ese endeudamiento, por una mayor emisión, ¿sí? Esto lo graficamos acá, expansión del endeudamiento de Estados Unidos, mayor emisión, ampliación del sector financiero para sobrellevar y aplicar esa deuda. Estas tres variables ocasionaron lo que se llamó después la burbuja en el 2018, ya que ese mayor endeudamiento no pudo prosperar en el tiempo, como dijo Julieta, y explotó por el lado de las burbujas la evaluación de los créditos garantizados con hipotecas. ¿Está bien? La evaluación de los créditos garantizados con hipotecas hizo eclosión por todas estas variables y corrigió ese déficit de Estados Unidos. ¿Cómo lo corrige el déficit de Estados Unidos? Con las siguientes políticas. Existió desde el 2018 a la fecha cierta política de desarrollo interno de China. Paralelamente se dieron políticas proteccionistas por parte del presidente Donald Trump que hacen que este déficit o esta expansión del endeudamiento se reduzca. Sube de aranceles de importaciones y bloqueo al comercio de productos electrónicos en la carrera del control de las nuevas tecnologías. Es como que Estados Unidos empieza a protegerse más para evitar ese déficit comercial. Y dicha pelea ha producido el efecto negativo en todos los mercados mundiales, motivo por el cual en el 2020 se tensaron las relaciones comerciales. Otra de las preguntas que podrían ser, ¿por qué se tensaron las relaciones comerciales a partir del 2020? Yo que no tengo nada que ver con las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Se tensaron porque los mayores países de los bloques, que son China y Estados Unidos, tenían muchas presiones y muchos desbarajustes, y eso hace que esas tensiones se trasladen al resto del mundo. Como conclusión, el incremento del déficit de Estados Unidos se generó por la deslocalización productiva de China. Otro de los términos que se sumaron a ese déficit fue el traslado de firmas americanas a México por menores salarios. Esto tuvo que ver con medidas del bloque del NAFTA. La Unión Europea también generó déficit en Estados Unidos porque su saldo comercial con Estados Unidos fue favorable. Y estos fueron los tres elementos que hicieron que Estados Unidos tenga el desequilibrio de su balanza comercial. Tal vez esta filmina debería ir antes, ¿no? Porque acá estoy diciendo cómo se compensa y acá estoy hablando de lo mismo que hablaba en esta parte. ¿Pero se entiende? Sí, por último, y sumado a esta relación entre los bloques, vemos que el bloque de la Unión Europea y el bloque de China también le da favorable a China. No solamente Estados Unidos con China, sino la Unión Europea también en su relación con China le da favorable. Y ahí el apunte habla de cierta deslocalización de empresas alemanas en China. El motivo por el cual el bloque Unión Europea y China es favorable para la China se genera por la deslocalización de empresas alemanas en China. ¿Está bien?
Preguntas y aspectos a debatir. Para terminar con la clase de hoy, después de 3 Zoom, les agradezco mucho a todos por participar. Las preguntas son: la convergencia, ¿qué significa y cómo se va hacia la convergencia? ¿Cómo se va al mayor desarrollo a partir de lograr una mejor competitividad, a partir de tener buenas tecnologías? ¿Cómo fueron los movimientos entre Occidente y Oriente y qué balanzas comerciales se produjeron? ¿Cómo afecta el nivel de protección en dichos movimientos? ¿Cuál es la variable de ajuste? La migración. ¿Y cómo se produce la variación de los salarios frente a una deslocalización productiva? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Alicia, ¿estás? Sí, sí. Hay 2 Alicias. Alicia Altamirano soy yo. Buen día. Buen día, Altamirano. Tenía 3 preguntas. Buen día. 3 preguntas. Una es que entonces es cíclica la economía. Siempre escuché eso, de que si lo que buscan barato los que se trasladan de Estados Unidos a China y en un momento China levanta lo que antes era barato, ya no es barato. En algún momento van a volver a Estados Unidos, que va a estar barato, lo que buscaban en China. Espectacular, sí. Entonces eso es dinámico y a lo mejor esa era una pregunta. Otra, inmigración. No es fácil tampoco la inmigración. Un argentino no puede ir a cualquier país del mundo sin los requisitos que tiene Estados Unidos o Europa, no sé, China, que si tiene limitaciones para que ingrese mano de trabajo, mano de obra, o yo supongo que mano de obra no debe ingresar niveles jerárquicos o técnicos. Sí, no, puede ser. No mira, todo tipo de la inmigración, es verdad, existen ciertos requisitos, pero por lo que vemos a diario en nuestros distintos contextos se termina dando, de una forma o de otra se termina dando la inmigración. De hecho, hoy por hoy la vemos, la inmigración a la Unión Europea de muchos argentinos, y son titulares en los medios públicos por cómo les va. Digamos que esta inmigración se da frente a una pandemia que es frente a un problema global, no es frente a un problema puntual en la Argentina. Está claro, la inmigración de esta frente a este problema y la inmigración frente a un problema puntual económico de un país determinado, ¿no? ¿Lo podemos diferenciar? Claro, pero masivamente no, son personas muy calificadas. Digo yo en mi ignorancia, porque desconozco totalmente. Solo se me ocurre que van personas calificadas, muy calificadas. No van. Desconozco. Sí sé que si lo veo del dron, tengo mayor inmigración en economías con muchos problemas. No te puedo decir si son calificadas o no calificadas. Conozco a ambas dos, ¿sí? Claro, gente que va... no, yo me refiero a que para hacer una variable significativa, tendría que ser significativo el número de inmigrantes. Estoy con vos. Estoy con vos y tu sentido común sobrenatural. Entonces, estoy con vos. Eso no me cerraba mucho que fuera una variable significativa. Listo. Sí, mirá, frente a un problema económico significativo, está demostrado que la variable es el factor traslado de la mano de obra. Eso es lo que está probado, eso es lo que nos dice la historia económica. Ahora, hoy por hoy, demostrártelo así, con un ejemplo
me cuesta y no te lo puedo decir. Tal vez con las estadísticas lo podemos ver, el traslado de la demanda frente a una crisis económica. De hecho, nosotros en el 2001, con las crisis que tuvimos, hubo mucha gente que se fue a otros países a vivir directamente. Pero bueno, es lo que dicen los números, ¿no? Sí, pero me parece que son momentos diferentes también, que Europa se vio atacada o invadida por inmigrantes y ahora es más selectivo la Unión Europea para recibir inmigrantes. Puede ser, estoy con vos. Me parece que son épocas diferentes. Puede ser, estoy con vos. Frente a la primera ola de inmigraciones, puede ser que esta sea no idéntica a la anterior. Claro. Sí, son momentos diferentes, me parece a mí. Que también esa variable podría decir que es dinámica de acuerdo a los cambios o al tiempo y al corto plazo, porque esto no hace mucho. Sí, yo a eso apunto, a que la variable de ajuste no es la empresa. La variable de ajuste no es la empresa que se va de un país a otro, sino la gente que se va que es la que se traslada. Sí. ¿Algún otro comentario? Entendido. Profe, cuando se mencionaba la coyuntura, ¿a qué se refiere? ¿A las relaciones entre los países? ¿Cuando se refiere a quién? A la convergencia, perdón. La convergencia significa el poder de importar tecnología y competitividad para poder desarrollarte en un periodo menor al preexistente. Convergencia, convertirse en un país desarrollado gracias a las mayores tecnologías o a la mayor competitividad en un término de tiempo menor. ¿Qué nivel de convergencia vos tenés? ¿En qué periodo de tiempo vos te podés desarrollar en relación con un país desarrollado? ¿Sí? La teoría de convergencia es para los países subdesarrollados. ¿Preguntas? Bueno, les voy a subir la filmina después. El sábado siguiente vamos a terminar la unidad 3. No sé, tengo entendido que ya estamos en los parciales, ¿puede ser? Porque después viene el 1 de mayo y después viene el parcial. El 15 tengo yo anotado. ¿Está bien? El 15 es el parcial. Sí. Ah, pero bueno, el sábado que viene no tenemos clase. Recién tenemos el 8. Ah, porque es el 1 de mayo. Claro, el sábado que viene no hay. El sábado que viene no hay clase. El sábado siguiente es 8, que sería la última clase, y después viene el parcial. Ah, claro. Ah, bueno, falta poquito. ¿Está claro? Lamentablemente, no sé, tenemos el 1 de mayo, pero bueno, igual estamos en línea por cualquier duda que tengan, vía mail. Y la próxima clase sería el 8 de mayo, que vamos a terminar con la clase 3 y vamos a hacer un pequeño resumen de todas las clases que vimos. Ok, perfecto. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho por bancarse 3 Zoom, que no es fácil bancarse 3 Zoom en esta computadora. Yo lo veo con mi hija de 7 años que está de 8:30 a 3 de la tarde con Zoom, salvo algunos break. Pero no es nada fácil, la verdad que no es fácil estar frente a una computadora. Yo quiero tener un feedback, sé que algunos pueden no estar disponibles, tener ahí algún problema hogareño. Les agradezco infinitamente por participar y por estar, y cualquier cosa estamos acá como para evacuar cualquier tipo de dudas. Así que nos vemos en 15 minutos. Gracias. Agustina. Que no pasó su mail.
Está la filmina, Agustina, en la primera hoja. Ah, bueno, listo, entonces. Cualquier cosa me escriben ahí. Y bueno, nada, nos vemos en 15 días. Dale, profe. Ok, nos vemos. A Chao, cuidarse. chicos. Hasta Profe, Gracias, profe. gracias, nos vemos. Chao. Chao.